¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo la gente común, sin ejércitos ni riquezas, logró derrocar a uno de los reyes más poderosos de la historia y cambiar el mundo entero? Imagina la Francia del siglo XVIII, el país más rico de Europa, con castillos lujosos, fiestas extravagantes y una nobleza que vivía en la cima de la sociedad, mientras el pueblo trabajaba hasta agotarse, sufriendo hambre y viendo morir a sus hijos por el frío y la miseria. El rey Luis XVI y su esposa, María Antonieta, vivían rodeados de oro y ostentación, pero ignoraban completamente el sufrimiento de la población. Pero un día, todo cambió. Una revuelta comenzó en las calles de París y se extendió rápidamente por todo el país, creciendo como un incendio fuera de control. Lo que parecía solo una crisis económica se convirtió en una verdadera revolución. Se invadieron palacios, la Bastilla, símbolo de la opresión, fue destruida, y el pueblo decidió que ya no quería más reyes en el poder. Pero la Revolución Francesa no fue solo una lucha contra la monarquía, cambió para siempre el concepto de libertad, igualdad y fraternidad. Hoy entenderás cómo este levantamiento popular se transformó en una revolución que puso el mundo patas arriba, derribó reyes, difundió nuevas ideas políticas y dejó un rastro de sangre en las calles de París. Prepárate, porque esta historia está llena de conspiraciones, traiciones y momentos decisivos que cambiaron el rumbo de la historia humana. A finales del siglo XVIII, Francia era considerada el corazón cultural, político y económico de Europa. Pero detrás del brillo de los castillos y las fiestas nobles, el país estaba al borde del colapso. El gobierno acumulaba deudas impagables, fruto de costosas guerras y una monarquía que gastaba sin límites. Mientras tanto, el pueblo sufría. La crisis económica golpeaba duramente a las clases más pobres, y el precio del pan, alimento básico de la población, alcanzó niveles insostenibles. El hambre se extendía por ciudades y campos, generando revuelta y desesperación. Al mismo tiempo, nuevas ideas comenzaron a circular en cafés y salones ilustrados. Filósofos como Rousseau, Voltaire y Montesquieu defendían la libertad, la igualdad y la separación de poderes. Estas ideas empezaron a encender las mentes de la gente común francesa, que ya no aceptaba vivir bajo una monarquía absoluta. En 1789, el rey Luis XVI, presionado por la crisis, convocó a los Estados Generales, una asamblea que reunía representantes del clero, la nobleza y el pueblo común. Pero lo que debía ser una solución se convirtió en un problema aún mayor. El tercer estado, compuesto por la mayoría de la población, se dio cuenta de que no tenía una voz real en las decisiones. Fue entonces cuando todo empezó a salirse de control. El pueblo comenzó a exigir cambios, y lo que inició como una protesta contra impuestos abusivos, rápidamente se transformó en un movimiento revolucionario. Las calles de París se llenaron de manifestantes y la tensión aumentaba cada día. El mundo estaba a punto de presenciar el nacimiento de una revolución, que no solo derribaría a un rey, sino que cambiaría para siempre la forma en que las sociedades piensan sobre el poder, la justicia y la libertad. En este video entenderás los detalles de esta transformación histórica. Descubrirás cómo la caída de la Bastilla se convirtió en un símbolo mundial y conocerás los acontecimientos que hicieron de la Revolución Francesa uno de los momentos más importantes de la humanidad. Para entender cómo comenzó la Revolución Francesa, primero debemos conocer las causas que llevaron al pueblo a rebelarse contra la monarquía. A finales del siglo XVIII, Francia estaba sumida en una crisis económica sin precedentes. El país había gastado fortunas en guerras, como la Guerra de los 7 Años y el apoyo a la independencia de Estados Unidos, acumulando una deuda impagable. Mientras tanto, la monarquía seguía gastando sin control. Los palacios de Versalles, las fiestas de la corte y el lujo de la nobleza contrastaban fuertemente con la miseria del pueblo. El sistema tributario francés era injusto. El clero y la nobleza,
Las clases más ricas casi no pagaban impuestos. En cambio, el tercer estado, compuesto por campesinos, trabajadores urbanos y la burguesía, cargaba con toda la carga impositiva. Esto generaba un resentimiento creciente porque el pueblo veía claramente que sustentaba un sistema corrupto y desigual. Además de la economía, estaba el hambre. La década de 1780 estuvo marcada por malas cosechas y escasez de alimentos. El pan, alimento básico de la población, se volvió tan caro que muchas familias ya no podían comprar ni lo suficiente para sobrevivir. Las filas en las panaderías crecían, surgían protestas y la insatisfacción explotaba en las calles. En medio de esta crisis surgieron las ideas ilustradas. Filósofos como Rousseau predicaban que todo poder viene del pueblo, no de los reyes o nobles. Voltaire criticaba a la Iglesia y defendía la libertad de expresión. Montesquieu hablaba de la necesidad de dividir el poder para evitar abusos. Estas ideas circularon entre las clases educadas, especialmente la burguesía, pero también llegaron al pueblo común, que empezó a ver una alternativa al sistema feudal y a la monarquía absoluta. En 1789, el rey Luis XVI, presionado por la crisis financiera, convocó a los Estados Generales, una asamblea que no se reunía desde hacía más de 170 años. Esta reunión juntaba a representantes de los tres estados, clero, nobleza y el tercer estado. Pero pronto quedó claro que el tercer estado no tendría una voz real, pues cada estado tenía solo un voto, a pesar de representar poblaciones muy distintas. El pueblo se rebeló contra esta injusticia y decidió actuar por cuenta propia. Los representantes del tercer estado se declararon Asamblea Nacional, afirmando que crearían una nueva constitución para el país. Este acto sin precedentes marcó el inicio de la Revolución Francesa. Las tensiones escalaron rápidamente y la revuelta pasó de los salones políticos a las calles de París, donde el pueblo se preparaba para enfrentar al propio rey. El punto de ruptura definitivo ocurrió el 14 de julio de 1789, con la toma de la Bastilla, uno de los eventos más simbólicos de la Revolución Francesa. La Bastilla era una antigua prisión fortificada en el centro de París, pero representaba mucho más que una cárcel. Para el pueblo, la Bastilla era el símbolo máximo del absolutismo real, la opresión y el terror del gobierno contra sus propios ciudadanos. Allí el rey enviaba a presos políticos, críticos de la monarquía, y a cualquiera que osara cuestionar el sistema, muchas veces sin juicio ni derecho a defensa. Cuando el pueblo decidió atacar la Bastilla, no fue solo para liberar prisioneros. Ese día solo había 7 presos dentro. El objetivo era simbólico y estratégico: capturar armas, pólvora y, principalmente, derribar uno de los pilares del régimen absolutista. La multitud, formada por trabajadores, artesanos y campesinos armados con herramientas improvisadas, rodeó la fortaleza y exigió que los guardias entregaran las armas y la pólvora almacenadas. El comandante de la Bastilla, Bernard Delaunay, se negó e intentó negociar, pero la tensión ya estaba fuera de control. Tras horas de asedio e intercambio de disparos, las puertas fueron invadidas y la población tomó el control del lugar. Delaunay fue capturado y, en un acto de furia popular, linchado en las calles. Su cabeza fue cortada y llevada en una lanza por las calles de París, un gesto que mostraba que el pueblo ya no aceptaba la opresión de la monarquía. La caída de la Bastilla marcó el inicio de la Revolución Armada y se convirtió en un símbolo mundial de resistencia al autoritarismo. Hasta hoy, el 14 de julio se celebra en Francia como la fecha nacional de la libertad. Tras este evento, el miedo se extendió entre los nobles y el propio rey. Luis XVI fingió aceptar los cambios, pero secretamente comenzó a planear su fuga y buscar apoyo en otras monarquías europeas. Sabía que si la revolución continuaba, su trono y hasta su vida estarían en peligro. Mientras tanto, en el campo, los campesinos también se rebelaron. El llamado Gran Miedo
se apoderó de las zonas rurales. Familias pobres asaltaron castillos, quemaron documentos que registraban deudas y destruyeron símbolos del poder feudal. Los campesinos querían el fin de los privilegios nobles y comenzaron a actuar por su cuenta, difundiendo la revolución por el interior de Francia. En este clima de caos y transformación, en agosto de 1789, la Asamblea Nacional aprobó uno de los documentos más importantes de la historia, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Inspirada en los ideales ilustrados, esta declaración proclamaba que todos los hombres nacen libres e iguales en derechos, y que la soberanía pertenece al pueblo, no al rey. Fue un hito que cambió para siempre el concepto de ciudadanía y libertad, influyendo en revoluciones y constituciones en todo el mundo. Pero la revolución apenas comenzaba, y en los años siguientes, Francia se sumergiría en un período de extrema violencia y conflictos internos que llevarían a la guillotina al centro de la política. Con la revolución en pleno auge, Francia entró en uno de sus periodos más intensos y sangrientos, el llamado Reinado del Terror. La monarquía aún existía formalmente, pero el poder ya estaba en manos de los revolucionarios que enfrentaban amenazas internas y externas. Por un lado, las monarquías europeas como Austria y Prusia se preocupaban por la expansión de las ideas revolucionarias y declararon la guerra a Francia, temiendo que la rebelión se extendiera a sus territorios. Por otro lado, dentro de Francia, surgieron facciones políticas disputando el control de la revolución. El pueblo estaba dividido entre grupos más moderados como los girondinos y radicales como los jacobinos, liderados por Maximilien Robespierre. Para los jacobinos, la revolución solo estaría completa con la destrucción total de la monarquía y la eliminación de los traidores a la causa. En 1792, los revolucionarios dieron un paso irreversible. Abolieron oficialmente la monarquía y proclamaron la República Francesa. El rey Luis XVI fue juzgado y condenado por traición. En enero de 1793, fue ejecutado en la guillotina en una ceremonia pública en la Plaza de la Revolución de París. La reina María Antonieta siguió el mismo destino meses después. Estas ejecuciones impactaron al mundo y marcaron la ruptura definitiva con el antiguo régimen. Pero la paranoia y la violencia solo aumentaron. Cualquiera sospechoso de conspirar contra la revolución podía ser arrestado y condenado a muerte. No importaba si era noble, sacerdote, campesino o incluso antiguo aliado revolucionario. Basta una denuncia para activar la guillotina. Durante el reinado del terror, unas 17,000 personas fueron ejecutadas oficialmente, pero la cifra real de muertes fue mucho mayor si se consideran los conflictos internos y las represalias violentas. Las prisiones se llenaron y las ejecuciones se volvieron un espectáculo diario. Robespierre, que antes era visto como defensor de la libertad y la justicia, gobernó con mano de hierro, eliminando cualquier oposición. Su justificación era simple y aterradora. La virtud sin terror es impotente. Para él, el terror era un instrumento necesario para garantizar la supervivencia de la revolución. El pueblo francés, que había derribado la Bastilla en nombre de la libertad, ahora vivía con miedo constante a ser acusado de traición. Las calles de París se convirtieron en escenarios de ejecuciones diarias, y la plaza donde el rey fue decapitado se volvió el centro de este ciclo de violencia. La guillotina recibió el apodo de la viuda y se convirtió en el símbolo de la justicia revolucionaria. Incluso líderes revolucionarios que discrepaban de Robespierre fueron guillotinados. La revolución parecía un monstruo que devoraba a sus propios hijos. Este periodo oscuro duró hasta 1794, cuando Robespierre perdió el apoyo de sus aliados y fue arrestado. Irónicamente, él también fue condenado a muerte y guillotinado, poniendo fin al terror. Su caída marcó el fin del reinado del terror, pero dejó a Francia en un estado de inestabilidad y miedo. El país estaba exhausto,
y la población comenzó a buscar un nuevo gobierno que pudiera traer orden sin sacrificar las conquistas revolucionarias. En los años siguientes, esta búsqueda llevaría al surgimiento de una figura inesperada, Napoleón Bonaparte, que transformaría por completo el destino de Francia y del mundo. Tras el fin del terror y la ejecución de Robespierre, Francia entró en una nueva etapa marcada por la incertidumbre y los intentos de reorganizar el país. El gobierno provisional, conocido como Directorio, asumió el poder en 1795. Era un sistema compuesto por 5 miembros, creado para evitar que una sola persona concentrara todo el poder político, como había pasado con los reyes y con el propio Robespierre. Sin embargo, el Directorio también enfrentaba enormes dificultades. La economía estaba destruida, la gente seguía pasando hambre, y las guerras contra las monarquías europeas no cesaban. Las desigualdades sociales persistían y la corrupción gubernamental crecía, aumentando el descontento popular. Las esperanzas de la población en una república justa y próspera comenzaban a desaparecer, dando paso a la frustración y desesperanza. Mientras tanto, en los campos de batalla, un joven general llamado Napoleón Bonaparte ganaba protagonismo. Con una serie de victorias militares en Italia y Egipto, Napoleón se convirtió en un héroe nacional, admirado tanto por el pueblo como por los políticos. Era visto como alguien capaz de proteger a Francia de amenazas externas y traer estabilidad interna. En 1799, aprovechando la crisis y el debilitamiento del Directorio, Napoleón dio un golpe de Estado conocido como el 18 de Brumario, derrocando al gobierno y tomando el control del país. Inicialmente, se presentó como defensor de la revolución, prometiendo proteger las conquistas del pueblo francés. Pero, en la práctica, comenzó a concentrar cada vez más poder en sus manos. En 1804, Napoleón se coronó a sí mismo emperador de Francia, cerrando el ciclo revolucionario y dando inicio a un nuevo imperio. Esto fue visto como una traición por muchos que habían luchado para acabar con la monarquía. Sin embargo, Napoleón también promovió reformas importantes. Creó el Código Napoleónico, que hasta hoy influye en leyes de varios países. Reformó la administración pública y estableció un sistema educativo nacional. Mantuvo algunos principios de la revolución, como el fin de los privilegios de la nobleza y la Iglesia, pero impuso un régimen autoritario y centralizado, colocando el poder nuevamente en manos de una sola persona. El ascenso de Napoleón marca uno de los puntos más complejos de la Revolución Francesa. Comenzó con la caída de una monarquía absolutista y terminó con la creación de un imperio. El ciclo completo de la Revolución mostró cómo la búsqueda de libertad, igualdad y fraternidad puede transformarse en nuevos modelos de poder, muchas veces contradictorios. Napoleón llevaría a Francia a dominar gran parte de Europa, pero también provocaría nuevas guerras y conflictos que cambiarían el rumbo del continente. A pesar de todos estos desenlaces, la Revolución Francesa dejó un legado duradero. Inspiró a otros pueblos a luchar por la libertad y los derechos civiles, y se convirtió en un hito histórico en la lucha contra los abusos de poder. Sus ideas aún resuenan en las democracias de todo el mundo, mostrando que, a pesar de excesos y contradicciones, la llama revolucionaria nunca se apaga completamente. El clímax de la Revolución Francesa ocurre cuando se pone en jaque la esencia misma del movimiento. Imagina la escena. Después de años de luchas, ejecuciones y cambios radicales, el pueblo francés que derribó a un rey en nombre de la libertad, ahora ve a un nuevo emperador coronado en pleno corazón de París. El 2 de diciembre de 1804, dentro de la Catedral de Notre Dame, Napoleón Bonaparte se coloca la corona sobre su propia cabeza, en un gesto simbólico que rompe con siglos de tradición. No acepta ser coronado por el Papa, como era costumbre, sino que lo hace él mismo, mostrando al mundo que el poder absoluto ahora le pertenece. El mismo país que hace poco guillotinaba a su monarca por abuso de poder,
ahora aplaude a un nuevo soberano que surge de las cenizas de la revolución. Esta escena representa la máxima ironía histórica. La Revolución Francesa, que nació para acabar con la monarquía y garantizar libertad e igualdad, termina con la subida al poder de un emperador autoritario. El pueblo, cansado tras años de terror, hambre y guerra, acepta a Napoleón como un salvador que devuelve el orden y el orgullo nacional. Pero, al hacerlo, renuncia a los ideales revolucionarios que costaron tantas vidas. Este momento simboliza no solo el fin de la revolución, sino los complejos ciclos de poder en la historia humana. Al fin y al cabo, ¿las revoluciones realmente cambian el mundo o solo cambian quién se sienta en el trono? Esta pregunta sigue resonando en los libros de historia y los debates sobre libertad y poder. La Revolución Francesa no fue solo un cambio político, fue un terremoto social y cultural que sacudió los cimientos de la civilización occidental. Comenzó con el grito de libertad, igualdad y fraternidad, y terminó con la coronación de un nuevo emperador, mostrando que las revoluciones pueden ser impredecibles y muchas veces contradictorias. El pueblo francés derribó reyes, desafió a la Iglesia, enfrentó enemigos internos y externos y reescribió las reglas políticas. Pero también vivió un período de terror, persecución y sufrimiento. La guillotina, símbolo de la justicia revolucionaria, se volvió sinónimo de miedo, silenciando no solo a los enemigos, sino también a quienes antes defendían la revolución. Aún así, los ideales nacidos en ese tiempo cruzaron fronteras e inspiraron movimientos en todo el mundo. La Revolución Francesa sembró las semillas de las democracias modernas, las luchas por los derechos civiles y la idea de que las personas pueden, y deben, cuestionar a sus gobernantes. Pero también advirtió que las revoluciones no siguen guiones perfectos y que los caminos hacia el cambio son tortuosos y llenos de obstáculos. Hoy, más de 2 siglos después, las palabras libertad, igualdad, fraternidad siguen siendo símbolos poderosos que nos recuerdan la importancia de luchar por un mundo justo, sin olvidar las lecciones del pasado. Después de todo, la historia de la Revolución Francesa es, ante todo, un espejo de los desafíos permanentes de la humanidad para equilibrar poder, justicia y libertad.